En la mañana del 12 de agosto de 2015, una historia comenzó a desarrollarse en el tranquilo pueblo de Santa Rosa, Chihuahua, que difuminaría para siempre la línea entre la desesperación y la providencia divina. Santa Rosa no era el tipo de lugar del que la gente esperaba que surgieran titulares. Con apenas 4,000 habitantes, estaba rodeado de campos dorados de trigo y largos tramos de carretera polvorienta. El pueblo tenía sus rutinas, sus pequeñas alegrías, sus misas dominicales. Aquí, la gente creía en el trabajo duro, en mantener sus luchas en privado y en arreglárselas con lo que tuvieran. Sin embargo, detrás de una modesta casa de 2 habitaciones en la calle Olivo, una familia estaba siendo empujada al borde de la supervivencia. María González, alguna vez una contadora de ojos brillantes con un empleo estable, ahora se encontraba en su pequeña cocina, abriendo alacenas vacías. Su esposo, Juan, carpintero de oficio, no había tenido un ingreso fijo en casi un año. Su taller de carpintería, alguna vez el orgullo de sus manos, se había consumido en llamas el invierno anterior. La compañía de seguros se había demorado, cuestionado, negado. Los González habían luchado al principio, pero los abogados costaban dinero que ya no tenían. Sus 3 hijos, Sofía, de 12 años, Miguel, de 9, y la pequeña Isabel, de solo 4 años, eran demasiado jóvenes para comprender el peso total de lo que sus padres cargaban. Pero no para sentir el dolor en sus estómagos. Sofía, la mayor, había comenzado a inventar excusas en la escuela, diciendo que le gustaba usar la misma sudadera todos los días, aunque las mangas le quedaban cortas. Miguel había aprendido a callar sus quejas, aunque por las noches se presionaba el estómago con las manos, susurrando que le dolía. Isabel, con toda la sinceridad brutal de una niña, preguntaba una y otra vez cuándo estaría listo el desayuno, incluso cuando no había nada que cocinar. Durante 3 días, nada sustancial había pasado por la boca de esa familia. Una lata de frijoles, un pedazo de pan, un caldo aguado estirado para parecer sopa. Eso era todo lo que los había mantenido. Los vecinos notaron los pequeños cambios. Una cajera local recordaba que María solía comprar golosinas para los niños. Ahora solo compraba la harina y el arroz más baratos, si es que compraba algo. Juan, que alguna vez caminaba erguido con aserrín en la camisa, ahora era visto recorriendo las calles, tocando puertas, preguntando en ranchos y obras de construcción si necesitaban manos extra. Lo rechazaban casi en todas partes. Y entonces llegó el momento que rompería su sufrimiento privado para que el mundo lo viera. Esa tarde de agosto, María reunió a sus 3 hijos y los llevó de la mano hacia la iglesia de San José en la avenida principal. Durante años, había evitado pedir ayuda, decidida a enfrentar cada tormenta con dignidad. Pero el hambre en los ojos de sus hijos se había vuelto insoportable. Su orgullo tuvo que ceder ante algo más grande, el instinto desesperado de una madre por mantener viva a su familia. Quienes la vieron ese día recordaban la imagen vívidamente, una mujer pálida por la preocupación, con el cabello recogido apresuradamente, caminando con 3 pequeños niños que arrastraban los pies silenciosamente a su lado. Sofía llevaba la muñeca de Isabel. Miguel apretaba la mano de su madre como si temiera que desapareciera. No eran ruidosos. No estaban llorando. Pero había algo en su silencio que hablaba de un agotamiento demasiado profundo para las palabras. Cuando María llegó a la puerta de la rectoría y tocó el timbre, el padre Antonio, el párroco, estaba terminando su descanso de la tarde. Más tarde recordaría que, al abrir la puerta, sintió que algo cambiaba en el aire, una pesadez, pero también una llamada. Vio las mejillas hundidas de los niños, el temblor en las manos de María mientras intentaba hablar, y supo que no era una visita parroquial común. «Padre», dijo ella, con la voz quebrada, «no hemos comido en 3 días. Mis hijos tienen hambre. No sé a dónde más ir». Esas palabras, llevadas en un susurro, desencadenarían una cadena de eventos que nadie en Santa Rosa podría haber predicho. Una familia en su punto más bajo, una madre forzada a rendir su orgullo,
y una comunidad a punto de presenciar algo que un día llamarían un milagro. Y si estás escuchando esta historia ahora, recuerda que lo que les pasó a los González no fue solo sobre comida en la mesa. Fue sobre la mano invisible que a veces se mueve en el silencio de la desesperación, revelándose de maneras que la ciencia no puede explicar y la lógica no puede contener. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que pasó después dentro de una pequeña casa mexicana con pintura descascarada y pisos que crujían cambiaría no solo el destino de una familia, sino la fe de todo un pueblo. Antes de que el hambre se instalara, los González eran como tantas familias en los pueblos pequeños de México. Vivían en una modesta casa de 2 habitaciones en la calle Olivo. Una casa con revestimiento azul desvaído y un patio trasero justo lo suficientemente grande para un columpio y un pequeño huerto de jitomates que María intentaba cultivar cada verano. Durante años, la suya había sido una historia de estabilidad tranquila. Juan González había construido su reputación con sus manos. Durante casi 15 años, trabajó como carpintero, especializándose en gabinetes hechos a mano y restauraciones antiguas. Su pequeño taller, convertido de un viejo granero detrás de su casa, se había convertido en un punto de referencia para los vecinos e incluso para clientes de pueblos cercanos. La gente decía que tenía el toque antiguo, el tipo de artesanía que no se encuentra en las grandes tiendas. Los fines de semana, se podía escuchar el zumbido de su sierra, el golpeteo de su martillo, y a sus aprendices aprendiendo a dar forma al roble y al nogal bajo su mirada firme. María, con su título en contabilidad, manejaba el lado administrativo. Ella equilibraba facturas, gestionaba impuestos y aseguraba que cada cheque de los clientes se depositara a tiempo. Más que eso, criaba a sus 3 hijos con una calma y estabilidad admirables. Sofía, la mayor, heredó los ojos reflexivos de su madre. Miguel tenía la curiosidad de Juan, siempre jugueteando con trozos de madera en el taller. La pequeña Isabel era el latido del corazón de la familia, la pequeña que llenaba la casa de risas. Durante mucho tiempo, su vida parecía ordinaria, segura, pero lo ordinario puede deshacerse rápidamente. Todo comenzó con una sola llamada telefónica a finales de 2024. Un desarrollador inmobiliario de Ciudad Juárez, que le debía al taller de Juan más de 40,000 pesos por un gran trabajo de cocina a medida, se declaró en bancarrota. De la noche a la mañana, meses de trabajo se desvanecieron en papeles y promesas vacías. Los González apretaron el cinturón, asumiendo que se recuperarían. Pero luego llegó el desastre en enero. En una noche gélida, una chispa en el cableado del taller se convirtió en llamas. Para cuando llegaron los bomberos, el granero era un infierno. Cada máquina, sierras, lijadoras, cepilladoras, quedó reducida a metal retorcido. La madera que Juan había acumulado durante años, arce y cerezo raros, se convirtió en cenizas. Él permaneció en la nieve, con sus hijos aferrados al abrigo de María, viendo cómo su sustento se derrumbaba. Los ajustadores de seguros vinieron, tomaron fotos, presentaron informes. Pasaron semanas, luego meses. Las cartas llegaban llenas de términos legales y negativas, causa no verificada, posible negligencia. La reclamación se retrasó, luego se disputó, y finalmente se desechó. Sin herramientas, Juan no podía aceptar nuevos trabajos. Para marzo, estaba oficialmente desempleado. María intentó intervenir. Pulió su currículum y lo envió a firmas contables en Ciudad Juárez, Chihuahua, incluso Monterrey. Pero a sus 37 años, con un vacío de 7 años en su historial laboral por criar a sus hijos, las negativas llenaban su bandeja de entrada. Hemos elegido a otro candidato. Gracias por su solicitud. Cada correo sentía como una puerta cerrándose de golpe. Los ahorros se agotaron rápido. Pagos de la hipoteca, servicios, comestibles. Drenaron el pequeño colchón que los González habían construido. Para junio, las facturas se acumulaban sin abrir en la encimera de la cocina. La compañía eléctrica enviaba advertencias. La factura del gas se duplicó. Vendieron su minivan usada.
Luego el anillo de bodas de María, y después los muebles antiguos que Juan había restaurado con sus propias manos. Los vecinos comenzaron a notar la tensión. Los niños ya no iban en bicicleta al parque. María caminaba al supermercado con el cambio exacto en la mano. Juan tocaba puertas ofreciendo reparar cercas o cortar césped por 20 pesos. Un artesano orgulloso ahora estaba reducido a trabajos esporádicos que apenas alcanzaban para un pan. Sofía empezó a mentir a sus compañeros, diciendo que sus zapatos gastados eran sus favoritos. Miguel, antes lleno de preguntas, se volvió silencioso en la mesa. Isabel, demasiado pequeña para entender de economía, simplemente lloraba por comida que sus padres no podían darle. Para Julio, la línea entre la supervivencia y el colapso se desdibujó. María comenzó a limpiar casas por debajo de la mesa, fregando pisos por efectivo que apenas compraba cereal. Juan intentó su suerte en ranchos cercanos, ofreciendo ayuda con la cosecha temprana, pero los rancheros negaban con la cabeza. Lo siento, no contratamos. Tal vez la próxima temporada. Por las noches, marido y mujer se sentaban en silencio en la mesa de la cocina, mirando pilas de facturas atrasadas. Siento que nos estamos hundiendo, susurró María una vez, con lágrimas surcando su rostro. Y nadie nos ve. Juan tomó su mano, pero los callos que alguna vez simbolizaban fuerza ahora temblaban con derrota. El orgullo les impidió pedir ayuda antes. Asistían a la iglesia de San José en silencio cada domingo, vestidos pulcramente, sonriendo cortésmente. Pocos sabían que los González a menudo se saltaban el desayuno para asegurarse de que sus hijos comieran. El padre Antonio, el párroco, notó las mejillas hundidas de Juan y la ropa desgastada de María, pero cuando intentó preguntar, ellos lo evadieron con sonrisas educadas. Para la primera semana de agosto, las alacenas estaban casi vacías. La compañía hipotecaria amenazaba con el embargo. La línea telefónica había sido cortada. El 10 de agosto, María abrió cada armario, desesperada por encontrar algo, cualquier cosa, para la cena. Encontró medio frasco de crema de cacahuate, un puñado de harina y una caja de té de hierbas. Esa noche, mezcló la crema de cacahuate con cortezas de pan duro, lo llamó una receta especial y lo sirvió con una alegría forzada. Sus hijos comieron en silencio, aunque Sofía notó que el plato de su madre estaba vacío. «Mamá, no estás comiendo», dijo. María sonrió débilmente. «No tengo hambre». En verdad, estaba famélica, guardando su parte para Juan, que llegaría tarde otra vez, cansado y derrotado. Fue un momento que ningún padre olvida, el sonido de tu hijo preguntando por qué no hay comida en el refrigerador, por qué le duele el estómago, si podrían morir de hambre. María arropó a sus hijos esa noche con una oración susurrada en la oscuridad. No sabía si Dios la estaba escuchando. No sabía si el cielo aún veía a familias como la suya. Pero mientras yacía despierta mirando el techo agrietado, resolvió una cosa. A la mañana siguiente, haría lo que su orgullo había resistido durante tanto tiempo. Tomaría a sus hijos de la mano, los llevaría a la rectoría y pediría ayuda. Esa decisión, humilde, desesperada y nacida del amor de una madre, fue el paso que abriría la puerta a lo extraordinario. Para la segunda semana de agosto, el hogar de los González había cruzado una línea invisible, la línea entre luchar y morir de hambre. El hambre ya no era solo una molestia pasajera. Se había convertido en el ritmo de sus días, la sombra en cada habitación. El lunes por la mañana, María abrió el refrigerador, esperando contra toda esperanza. La luz se encendió, pero los estantes le devolvieron la mirada con nada más que un frasco de mostaza, medio palo de mantequilla y una caja de huevos vencida hacía tiempo. Revisó las alacenas después, polvo de harina en el fondo de una bolsa, una caja de bolsitas de té, una lata de frijoles verdes, abollada y casi olvidada. Alineó todo en la encimera como un soldado haciendo inventario antes de una batalla. Sofía, de pie junto al marco de la puerta, susurró, «Mamá, eso es todo lo que tenemos». María forzó una sonrisa.
Es suficiente por hoy, dijo, aunque el nudo en su estómago le decía lo contrario. Esa noche, hirvió los frijoles verdes con un poco de harina, convirtiéndolos en un guiso aguado. Sirvió tazones para los niños y los colocó como si fueran parte de una nueva receta transmitida por su abuela. Prueben esto, dijo con entusiasmo. Es algo especial. Sofía comió en silencio, pero sus ojos no pasaron por alto el plato vacío frente a su madre. Mamá, no tomaste nada, dijo suavemente. María lo desestimó. No tengo hambre, dijo María. Pero sí la tenía. Su cuerpo clamaba por comida, y aún así guardó su porción para Juan, quien regresaría más tarde esa noche con nada más que disculpas agotadas. El martes fue peor. El desayuno fue té caliente con una cucharada de azúcar, la última que tenían. Para el almuerzo, María encontró la corteza endurecida de un pan enterrada en el congelador. Raspó lo último de la crema de cacahuate del frasco, lo untó fino y cortó las piezas en tercios. Miguel comió rápido, luego se agarró el estómago. Me duele hoy, murmuró, tratando de no llorar. Isabel, demasiado pequeña para ocultar su necesidad, sollozó abiertamente. Pedía una y otra vez cereal, yogur, cualquier cosa que pudiera llenarla. Juan llegó tarde otra vez, su rostro marcado por el agotamiento. Sin trabajo, admitió, desplomándose en la silla de la cocina. Dijeron que tal vez la próxima semana. Tal vez. María quiso gritar. La próxima semana estaba demasiado lejos. La próxima semana, sus hijos podrían no tener fuerzas ni para jugar. En cambio, puso una mano en su hombro. Lo lograremos de alguna manera, susurró, aunque ya no sabía cómo. Esa noche, después de acostar a los niños, María se sentó en el suelo de la cocina y lloró en silencio con las manos cubriendo su rostro. El orgullo le había impedido admitir la verdad a cualquiera. A los vecinos, sonreía y saludaba. En la iglesia, se mantenía erguida, fingiendo que todo estaba bien. Pero por dentro, se estaba derrumbando. Dios, susurró en el silencio. Si nos ves, si me escuchas, por favor ayuda a mis hijos. El miércoles amaneció pesado y caluroso. Los niños se despertaron lentos, con los ojos apagados y las voces débiles. María les dio tazas de té, llamándolo un desayuno especial, aunque la dulzura del azúcar ya no estaba. Sofía intentó beber el suyo lentamente, fingiendo disfrutarlo, mientras Miguel empujó su taza, susurrando, esto no es comida. Luego, alrededor de las 10 de la mañana, Miguel se tambaleó donde estaba. Sus rodillas se doblaron y cayó. El pánico recorrió el pecho de María mientras lo sostenía, temblando. Estoy bien, insistió él débilmente. Solo mareado. Pero la verdad era evidente. 3 días sin alimento real habían empujado sus pequeños cuerpos más allá del límite. Sofía, lo suficientemente mayor para hacer las preguntas que sus padres temían, rompió finalmente el silencio. Mamá, ¿por qué ya no tenemos comida? ¿Qué nos va a pasar? Vamos a morir. María se quedó helada, con la garganta cerrada ante las palabras que no podía pronunciar. Apretó a su hija contra sí, susurrando solo, no dejaré que eso pase. Lo prometo. Pero las promesas no llenan estómagos. Para el mediodía, María supo que no podía seguir escondiéndose detrás de su orgullo. Lavó las caras de sus hijos, ató el cabello de Isabel en una pequeña coleta y les dijo que saldrían a caminar. Por dentro, su corazón se rompía. Nunca había pedido ayuda a nadie en su vida. Ella y Juan siempre habían sido los que daban, los confiables. Pero ahora, los ojos hundidos de sus hijos no le dejaban otra opción. Cuando salió por la puerta, los vecinos la vieron liderando a 3 niños por la calle Olivo. La mayoría no pensó nada de eso. Solo una madre paseando a sus hijos en una tarde de verano. Nadie sabía que en su bolso llevaba exactamente 3.25 pesos en cambio. Todo el dinero que quedaba en la casa.
Nadie sabía que se dirigía a la rectoría de San José, lista para decir las palabras que destrozarían su orgullo: mis hijos no han comido en 3 días. María González había alcanzado el punto de quiebre. Lo que no podía saber era que este acto de humildad, la simple decisión de tocar la puerta de una iglesia, no terminaría en humillación, sino en una cadena de eventos que desafiaría toda explicación lógica. Era la hora más oscura para los González. Y, sin embargo, como la historia a menudo muestra, la hora más oscura llega justo antes del amanecer. Cuando María González llegó a la vieja rectoría de ladrillo de San José, sus manos temblaban. Había caminado las 2 cuadras desde la calle Olivo con sus 3 hijos siguiéndola silenciosamente, cada paso cargado de humillación y miedo. Sofía sostenía la muñeca de Isabel. Miguel arrastraba sus zapatos por la acera y María sujetaba sus pequeñas manos como si fueran lo último que la ataba al coraje. La rectoría no era un lugar imponente, solo una sencilla casa de 2 pisos junto a la iglesia, con persianas blancas descascaradas por los veranos de Chihuahua. Sin embargo, para María, parada en la entrada, parecía un muro que estaba a punto de atravesar. Tragó con fuerza y tocó el timbre. Dentro, el padre Antonio estaba terminando su siesta de la tarde. A los 62 años, el sacerdote había servido a Santa Rosa durante más de 2 décadas. Su cabello se había vuelto plateado, su rostro surcado por años de escuchar más que hablar. Era conocido por sus homilías gentiles, su costumbre de visitar a los enfermos y su extraña habilidad para notar lo que otros ignoraban. Cuando sonó el timbre, se levantó, se puso los anteojos y se dirigió a la entrada. En el momento en que abrió la puerta, lo sintió, un peso en el aire, una súplica no pronunciada. Allí estaba María, pálida, con los labios apretados, sus 3 hijos aferrados a ella. No necesitaba palabras, sus rostros hundidos contaban la historia. Padre, comenzó ella, con la voz quebrada. No hemos comido en 3 días. Mis hijos tienen hambre. No sé a dónde más ir. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una confesión, rompiendo el silencio de la rectoría. El padre Antonio se hizo a un lado de inmediato. Pasa, querida. Trae a los niños. Los condujo a su modesta sala de estar, con muebles desgastados y un crucifijo en la pared. Los niños se sentaron en el sofá, con los ojos muy abiertos y en silencio. El sacerdote desapareció en la cocina y regresó con una bandeja, un jarro de leche, un plato de galletas y un frasco de crema de cacahuate. Aquí, pequeños, coman primero. Sofía dudó al principio, mirando a su madre, pero el padre Antonio la animó con un gesto. En minutos, los niños devoraban la comida con un hambre que era doloroso de ver. Las pequeñas manos de Miguel temblaban mientras untaba crema de cacahuate en las galletas. Isabel aferraba su vaso de leche como si fuera un tesoro. Incluso Sofía, que intentaba actuar como adulta, no podía ocultar su alivio. María se sentó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Al ver comer a sus hijos, sentía gratitud y vergüenza a la vez, como si les hubiera fallado. El padre Antonio notó su angustia y suavemente puso una mano en su hombro. No tienes nada de qué avergonzarte. Pedir ayuda no es debilidad. Es amor. Poco a poco, María le contó todo. Las facturas impagas, el incendio que destruyó el taller, la negativa de la compañía de seguros, la interminable búsqueda de trabajo de Juan. Habló de las facturas acumulándose en la encimera, de vender su anillo de bodas, de las alacenas vacías. Su voz se quebró cuando admitió: pensé que podía protegerlos de esto, pero ya no puedo. El padre Antonio escuchó sin interrumpir, con ojos amables pero serios. Había oído muchas confesiones en su vida, pero esto era diferente. No se trataba de pecado. Se trataba de supervivencia. Cuando María terminó, él se inclinó hacia adelante. María, tú y tus hijos no están solos. La parroquia tiene un pequeño fondo de emergencia. Está destinado exactamente para situaciones como esta.
Caminó hacia un pequeño gabinete de madera, abrió un cajón y sacó un sobre. Dentro había 4.000 pesos en efectivo, recolectados de los feligreses para quienes lo necesitaban. Lo presionó en las manos de María. Ella negó con la cabeza, abrumada. Padre, no puedo. Si puedes, interrumpió él gentilmente. Esto no es caridad en el sentido de lástima. Esto es comunidad. Incluso Jesús aceptó comida de sus amigos. Tómala y úsala para alimentar a tus hijos esta noche. Sus dedos se cerraron alrededor del sobre. Se sentía más pesado que dinero. Se sentía como una cuerda de salvamento. Pero el padre Antonio sabía que 4.000 pesos no resolverían todo. Llamaré por ahí, dijo con firmeza. Tal vez alguien necesite un carpintero. Y si no, encontraremos otras formas. Lo que importa ahora es que tu familia tenga comida. María apenas podía hablar. ¿Cómo te agradezco? Manteniendo la fe, respondió el sacerdote simplemente. Recordando que incluso en los momentos más oscuros, Dios te ve. No olvida a sus hijos. Cuando María salió de la rectoría esa tarde, sus 3 hijos caminaban a su lado, sus estómagos ya no dolían, sus rostros más brillantes. En su mano, sostenía el sobre, aunque aún no podía creerlo del todo. Había entrado por esa puerta temblando de vergüenza. Salió llevando algo más, el primer destello de esperanza. Sin embargo, ninguno de ellos sabía que este simple acto de valentía, una madre tocando la puerta de un sacerdote, era solo el comienzo. Lo que les esperaba en las horas siguientes haría que incluso este momento de alivio pareciera pequeño. Esa tarde, María González caminó hacia el supermercado en las afueras de Santa Rosa, Chihuahua, con sus 3 hijos a su lado. Aferraba el sobre que el padre Antonio le había entregado como si estuviera hecho de oro. 4.000 pesos, más dinero del que había visto en semanas, se sentía tanto como una abundancia como una frágil cuerda que los mantenía de caer más profundo en la desesperación. Las puertas corredizas de vidrio se abrieron con un zumbido y el aire fresco los envolvió. Para Sofía, Miguel y la pequeña Isabel, entrar en la tienda era como entrar en otro mundo. Las luces brillantes, los estantes perfectamente ordenados, las interminables filas de comida. Era abrumador. No habían estado en un supermercado en semanas, y ahora sus ojos se movían de un pasillo a otro como si hubieran sido transportados a un sueño. María había preparado una lista cuidadosamente en casa: pan, leche, arroz, pasta, conservas, frutas frescas y verduras. Nada extra, sin lujos, solo lo suficiente para estirarlo una semana. Aferraba la lista como si fuera una brújula, decidida a no desviarse. Aún así, los niños no podían contenerse. Mamá, ¿podemos comprar yogur?, susurró Miguel con esperanza. Sofía señaló las manzanas en la sección de frutas y verduras. Estas se ven tan buenas. E Isabel, tirando de la manga de su madre, susurró con toda la urgencia de una niña de 4 años, galletas, mamá. Por favor, galletas. El corazón de María se estremeció. Durante semanas, les había negado cada pequeño placer. Asintió una vez. Veremos. Pero solo si podemos pagarlo. Avanzaron pasillo por pasillo, llenando el carrito con lo básico: un galón de leche, una bolsa de arroz, pasta, crema de cacahuate, verduras congeladas. María comparaba precios, eligiendo marcas genéricas, sumando los totales en su cabeza con cada artículo. Para cuando llegaron a la caja, el carrito estaba modesto pero lleno: pan, huevos, cereal, algo de pollo, manzanas, algunos pequeños caprichos. En la caja, el pecho de María se apretó. Había estado sumando los números en su mente. El total sería cerca de 3.600 pesos, tal vez un poco más. Eso dejaría solo unos pocos pesos para emergencias. Sacó los billetes del sobre y los alisó nerviosamente en el mostrador. La cajera, una mujer de mediana edad llamada Rosa, que había visto a la familia antes, comenzó a escanear los artículos.
¿Cómo están hoy?, preguntó, sonriendo a los niños. Estamos bien, dijo María suavemente, aunque sus ojos traicionaban la tensión que sentía. El escáner pitaba artículo tras artículo. El pulso de María se aceleró a medida que el total subía, 1.200 pesos, 2.500 pesos, 3.000 pesos. Su respiración se detuvo cuando pasó los 3.200 pesos. Finalmente, la pantalla mostró el número final, 3.749 pesos. El estómago de María se desplomó. Había acertado. Era casi todo el sobre. Exhaló temblorosa, lista para entregar el dinero. Pero entonces pasó algo. La cajera frunció el ceño, tocando la pantalla. ¡Qué extraño!, murmuró. La caja ahora muestra 1.449 pesos. María parpadeó. Disculpe. Rosa negó con la cabeza. Debe ser un error. Déjame escanear todo de nuevo. Borró la pantalla y escaneó cada artículo cuidadosamente, sus manos moviéndose más despacio esta vez. De nuevo, el total apareció, 1.449 pesos. No entiendo, susurró Rosa. Esta máquina ha funcionado perfectamente durante años. Lo intentó una tercera vez, deliberadamente. El resultado fue el mismo. Finalmente, Rosa miró a María con los ojos muy abiertos. Bueno, no puedo cobrarte más de lo que dice la caja. Son 1.449 pesos hoy. Las manos de María temblaron mientras entregaba el efectivo. Apenas podía respirar. Se alejó con sus hijos y su recibo, el carrito lleno de comestibles y más de 2.500 pesos aún en su sobre. Pero el milagro no había terminado. Cuando comenzó a descargar las bolsas en el coche, María notó artículos que estaba segura de no haber elegido: una botella de aceite de oliva, un paquete de queso rallado, una barra de chocolate. Incluso frascos de comida para bebé que Isabel no había usado en meses. Su primer instinto fue el pánico. ¿Habían los niños metido cosas en el carrito? Sofía, Miguel, ¿pusieron esto aquí? Ellos negaron con la cabeza. Isabel miró con ojos muy abiertos, aferrando su muñeca. María vació cada bolsa. La verdad era innegable. Había al menos 1.000 pesos en comida extra, y María no recordaba haberla puesto allí. Se sentó con fuerza en la acera fuera de la tienda, el sol de Chihuahua descendiendo detrás de ella. Sus hijos se reunieron a su alrededor, jalando las bolsas de comestibles, encantados por la repentina abundancia. Para María, el mundo se inclinó. ¿Era esto casualidad, un error de la computadora, o algo más? Esa noche, por primera vez en 3 días, la familia González se sentó a una cena de verdad. María cocinó pasta con queso, sirvió ensalada fresca, vertió leche en vasos. Miguel devoró su plato. Sofía comió en silencio, con lágrimas en los ojos. La pequeña Isabel, pegajosa con yogur y migajas de galleta, rió por primera vez en semanas. Juan llegó tarde a casa, su rostro tan cansado como siempre. Pero cuando entró en la cocina y vio la mesa cubierta de comida, se detuvo en seco. ¿De dónde salió todo esto? María explicó lo del sobre, la tienda, el error, la comida extra. Juan la miró con incredulidad. ¿Dices que pagaste 1.449 pesos por todo esto? Lo preguntó 3 veces, como si repetirlo pudiera hacerlo menos imposible. María asintió, con los ojos llenos de lágrimas. No sé cómo explicarlo. Por esa noche, las explicaciones no importaban. Lo que importaba era el sonido de los tenedores en los platos, las risas de los niños y los sollozos silenciosos de 2 padres que habían cargado lo insoportable y, por primera vez en meses, sintieron que el peso se aliviaba, aunque fuera por un momento. Pero en el fondo del pecho de María, un pensamiento latía como un corazón: esto no es solo suerte. Algo más grande está obrando aquí. Y tenía razón. La extraña gracia de ese supermercado fue solo el primer susurro de un milagro que apenas comenzaba.
Esa noche de miércoles, el hogar de los González estaba lleno de sonidos que no había conocido en meses, risas, el tintineo de vasos, el parloteo de niños demasiado ocupados comiendo para quejarse. La mesa de la cocina, normalmente vacía, ahora estaba llena de platos de pasta, ensalada y pan caliente. Por primera vez en días, la familia comió hasta que sus estómagos estuvieron llenos. Cuando terminó la cena, Juan llevó a Miguel a caballito por el pasillo. Sofía lavó los platos junto a su madre, y la pequeña Isabel cantó a su muñeca. La casa, por tanto tiempo cargada de silencio, parecía respirar de nuevo. Pero cuando los niños finalmente estuvieron acostados y los platos puestos a secar, el silencio regresó. Juan y María se sentaron juntos en la pequeña sala, lado a lado en un sofá desgastado. Una sola lámpara iluminaba el espacio, proyectando un brillo suave sobre la alfombra gastada y los estantes llenos de viejas fotos familiares. Afuera, la noche de Chihuahua estaba llena del canto de los grillos. Adentro, hablaban en voz baja. 1,449 pesos, repitió Juan por cuarta vez, sacudiendo la cabeza. No puedo entenderlo. No hay manera de que esa máquina cometiera el mismo error 3 veces. María cruzó las manos en su regazo. Y la comida que ni siquiera compramos. Los frascos de bebé, el chocolate. Juan, ¿cómo se explica eso? Él se recostó, agotado, pero sus ojos se suavizaron al encontrar los de ella. Tal vez es suerte. María dudó, su voz bajó a un susurro. O tal vez es algo más. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Entonces, a las 9:15 de la noche, algo cambió en la habitación. Primero fue el aire, una repentina frescura recorrió la sala, aunque no había ventanas abiertas. La lámpara junto a ellos parpadeó, y luego llegó la fragancia, dulce, inconfundible, como rosas floreciendo en primavera. María contuvo el aliento. Juan se enderezó. ¿Hueles eso?, preguntó ella. Antes de que él pudiera responder, una luz comenzó a brillar en la esquina cerca del librero. Al principio, era tenue, como el resplandor de la luz de la luna a través del agua, pero se volvió más brillante y suave al mismo tiempo, llenando la habitación sin cegar sus ojos. Juan apretó la mano de María. La luz se transformó, tomó forma, y lentamente se convirtió en una figura. Una mujer apareció ante ellos, radiante pero gentil, vestida con una túnica blanca fluida y un manto azul celeste. Su cabello era castaño, su rostro sereno, sus ojos luminosos con una ternura que parecía atravesar sus almas. Sus manos estaban unidas en oración, y de todo su ser emanaba un resplandor que calentaba la habitación con paz. Las rodillas de María cedieron. Cayó sobre la alfombra, temblando. Juan se arrodilló a su lado, incapaz de moverse o apartar la mirada. Entonces la mujer habló, y su voz no era sonido, sino música que resonaba más en sus corazones que en sus oídos. No teman, hijos míos. Soy María, la madre de Jesús, y su madre en la fe. María jadeó, cubriendo su boca con las manos. Las lágrimas corrían por su rostro. Juan, normalmente tan firme, temblaba como niño. La mirada de María, la Virgen, los envolvió con una compasión infinita. He oído sus oraciones. He visto su sufrimiento. Estuve con ustedes cuando no tenían nada para alimentar a sus hijos. Y estuve con ustedes cuando el pan apareció en su mesa esta noche. No están abandonados. María sollozó abiertamente, las palabras salieron a tropel. ¿Fuiste tú en la tienda, los comestibles, el recibo? La Virgen sonrió con una radiancia que llenó la habitación. Una madre no ignora a sus hijos cuando claman. Lo que recibieron fue solo una señal, una prueba de que el cielo los ve, y aún hay más por venir. Juan inclinó la cabeza, las lágrimas cayendo libremente. ¿Pero por qué nosotros? No somos nadie, solo una familia en Chihuahua. La respuesta de María fue gentil.
Es en los hogares comunes, en los pueblos más pequeños, donde el amor de Dios se revela con mayor fuerza. Se mantuvieron unidos cuando todo lo demás les fue arrebatado. Eligieron el amor sobre el orgullo. Por eso el cielo ha venido a ustedes. Sus palabras los envolvieron como una manta. Luego se volvió hacia María. Tu fe y valentía como madre serán recompensadas. Tus hijos crecerán fuertes, no solo en cuerpo, sino en compasión. Entenderán el dolor de los demás porque lo han conocido ellos mismos. Volviéndose hacia Juan, continuó, tus manos, aunque cansadas, construirán de nuevo. Pronto se te dará trabajo y proveerá no solo para tu familia, sino también para otros. Durante casi 10 minutos, la habitación brilló con su presencia. Los González permanecieron arrodillados, con los corazones latiendo fuerte, incapaces de apartar la mirada. Finalmente, María levantó las manos en bendición. Recuerden, dijo suavemente, son amados. Compartan lo que han visto. Que su historia traiga esperanza. Siempre estaré cerca. Lentamente, la luz comenzó a desvanecerse. La fragancia de rosas persistió incluso cuando la figura se disolvió en la tranquila noche. Cuando todo terminó, el silencio regresó. Pero ya no estaba vacío. María y Juan permanecieron de rodillas mucho tiempo después, con las manos entrelazadas, lágrimas corriendo por sus rostros, sus almas abrumadas. Ninguno se atrevía a hablar por miedo a que el momento sagrado se desvaneciera si lo rompían con palabras. Fue solo cuando Sofía salió sigilosamente de su habitación y susurró, mamá, papá, ¿por qué están llorando?, que María se dio cuenta de que habían pasado horas. Abrazó a su hija, con la voz temblorosa pero firme. Porque, cariño, esta noche conocimos a alguien muy especial y nada volverá a ser igual. A la mañana siguiente de la aparición, María despertó con una extraña calma. Por primera vez en meses, no había pasado la noche retorciéndose de preocupación por las facturas o la comida. El aroma a rosas aún persistía débilmente en el aire, adherido a las cortinas y la alfombra vieja. Al principio, se preguntó si todo había sido un sueño, pero cuando entró en la cocina, sus dudas se desvanecieron. La puerta de la despensa, que recordaba haber cerrado la noche anterior, estaba ligeramente entreabierta. Dentro, los estantes que habían estado medio vacíos ahora estaban llenos. Latas de verduras alineadas cuidadosamente en filas, cajas de cereal, una bolsa de harina, paquetes de pollo sellados como si fueran frescos del supermercado. Las rodillas de María casi cedieron. Llamó a Juan, y juntos contemplaron en silencio la abundancia que no estaba allí horas antes. María, susurró Juan, nosotros no compramos esto. Ella tocó la harina, las latas, el pan, como si pudieran desaparecer si parpadeaba. No, respondió suavemente. No lo hicimos, pero alguien más lo hizo. Ese día, cuando los niños entraron en la cocina, sus ojos se iluminaron como si la Navidad hubiera llegado en agosto. Sofía tomó una manzana, mordiéndola con lágrimas en los ojos. Miguel gritó, tenemos comida otra vez. La pequeña Isabel aplaudió, señalando las galletas en la encimera. Y los milagros no terminaron ahí. El jueves, Juan salió temprano a tocar puertas una vez más. Pero esta vez, algo era diferente. Llevaba consigo el recuerdo de las palabras de María, la Virgen, tus manos construirán de nuevo. En lugar de temor, sentía una tranquila confianza. Se detuvo en Carpintería Morales e Hijos, una empresa de carpintería que lo había rechazado meses antes. Para su sorpresa, el dueño lo saludó con una sonrisa. Juan, llegaste en el momento justo, dijo el hombre. Acabo de firmar un contrato para restaurar una hacienda antigua. Necesito a alguien que sepa de trabajos antiguos. Empieza el lunes. 6 meses de pago. Juan apenas pudo hablar. Estrechó la mano del hombre con dedos temblorosos, sabiendo en su corazón que esto no era una coincidencia. Mientras tanto, en casa, María descubrió más sorpresas.
Abrió el refrigerador y encontró frascos de comida para bebé que no había comprado. Una caja de chocolate caliente estaba en la encimera, aunque nunca la había puesto allí. Incluso la canasta de ropa parecía tocada, la ropa que había estado demasiado gastada ahora aparecía remendada, como si hubiera sido reparada con cariño. El viernes por la tarde, Sofía llegó de la escuela cargando una mochila nueva llena de útiles, lápices, cuadernos, marcadores, todo lo de su lista de regreso a clases. Una señora me la dio, explicó. Dijo que se llamaba María y que quería que estuviera lista para la escuela. María contuvo el aliento. No había ninguna María en el trayecto escolar que alguien conociera. Esa misma noche, Miguel entró corriendo a la casa con una gran sonrisa. Y mira lo que encontré en mi escritorio. Sostenía una pila de libros, exactamente los títulos de su lista de lectura de verano. Y dentro de la cubierta de uno había una nota escrita en tinta dorada delicada, para Miguel, con amor, María. El momento más sorprendente vino de la pequeña Isabel. En la cena, levantó la vista de su plato y dijo con la naturalidad de una niña de 4 años, «Mamá, la señora bonita vino a mi cuarto anoche. Me dijo que nos quiere». Olía a flores. María y Juan intercambiaron una mirada, con los corazones latiendo fuerte. Isabel había descrito la visión exactamente, aunque no le habían contado nada. Para el sábado, toda la familia estaba transformada. Los niños jugaban con nueva energía, ya no agobiados por el hambre. Juan, antes desgastado por el fracaso, se erguía más alto, listo para trabajar de nuevo. María sentía una alegría que no había conocido en años, aunque las lágrimas aún llegaban fácilmente cuando pensaba en lo que habían vivido. Pero los milagros no eran solo para ellos. Los vecinos comenzaron a notar el cambio. La señora López, de enfrente, comentó, «María, te ves diferente, como si estuvieras brillando». En la iglesia, el padre Antonio vio a la familia sentada en el banco con una paz que radiaba hacia afuera. Asintió con complicidad, aunque no dijo nada. Ese fin de semana, mientras la familia se reunía para una cena sencilla de pollo, arroz y verduras, María juntó las manos y rezó en voz alta. Los niños se unieron, sus voces pequeñas pero fuertes. «Gracias, Señor», oró, «por recordarnos que nunca estamos solos». La comida, el trabajo, los útiles escolares podían ser descartados como coincidencias por los de afuera. Pero para los González, cada momento era una prueba. Prueba de que lo que habían visto en su sala era real. Prueba de que la madre que se les había aparecido aún estaba cerca, vigilando, proveyendo, guiando. Y en el fondo, tanto María como Juan sabían que esto era solo el comienzo. Para el domingo, las noticias habían comenzado a esparcirse silenciosamente por Santa Rosa. La gente notaba cosas que no podían ignorar. Los niños González, antes pálidos y retraídos, ahora llegaban a misa con ojos brillantes y útiles escolares nuevos. Juan, que había pasado meses caminando las calles en silencio, se erguía con renovada fuerza, hablando con los vecinos de nuevo con una confianza que no se veía desde antes del incendio. Y María, con el rostro antes marcado por el agotamiento, parecía casi luminosa. Ese domingo era el 15 de agosto, la fiesta de la Asunción. La iglesia de San José estaba llena de feligreses, con el olor a madera pulida y cera de velas flotando en el aire. El padre Antonio se paró en el altar y habló con un fervor inusual. María, la Madre de Jesús, no olvida a las familias necesitadas. Camina con nosotros en nuestras luchas. Se inclina para escuchar nuestros gritos. Mientras predicaba, María estaba sentada en el banco con sus hijos, con el corazón latiendo fuerte, cada palabra parecía dirigida a su familia. Cuando miró de reojo, notó cabezas girando. La gente los observaba, con una mezcla de curiosidad y algo más, maravilla. Después de la misa, la multitud salió al césped de la iglesia, intercambiando saludos como de costumbre. Pero entonces pasó algo diferente. La señora Ramírez, una maestra jubilada, se acercó a María. «Querida»,
dijo suavemente, no sé por qué, pero durante 3 noches he soñado con una hermosa señora vestida de azul. En mi sueño, no dejaba de decir, ayuda a la familia de María. Toma, presionó un sobre en las manos de María. Dentro había 10,000 pesos en efectivo. María casi lo dejó caer, con lágrimas inundando sus ojos. Otros siguieron. José Martínez, un carpintero jubilado, ofreció a Juan su viejo juego de herramientas, pulidas y listas. Las he guardado en mi garaje durante años, dijo. No sé por qué, pero siento que ahora deben ser tuyas, dijo la señora Vargas, una vecina, mientras se inclinaba hacia María. Si alguna vez necesitas que alguien cuide a los niños mientras trabajas, yo lo haré. No puedo explicarlo, pero siento que Dios me está insistiendo. Uno por uno, los habitantes del pueblo se acercaron, algunos tímidos, otros audaces, todos con la misma extraña urgencia. Habían tenido sueños, presentimientos, susurros en la oración que los impulsaban a ayudar a la familia González. Para cuando María y Juan llevaron a sus hijos a casa, cargaban más que comestibles y herramientas. Llevaban el peso de una comunidad que de repente se había movilizado a su alrededor. Esa tarde, el hogar de los González estuvo más ocupado de lo que había estado en años. Los vecinos dejaron cazuelas y bolsas de productos frescos. Un agricultor local ofreció suministrar huevos cada semana. Una pareja joven incluso dejó una tarjeta de regalo en su porche sin nota. Era como si manos invisibles estuvieran tejiendo una red para sostenerlos. Y, sin embargo, el momento más extraño aún ocurrió en privado. Esa noche, mientras María arropaba a Isabel en la cama, la pequeña susurró, «Mami, la señora bonita me dijo que ahora estamos a salvo». Me besó en la frente. María se quedó helada, con el corazón latiendo fuerte. Los ojos de Isabel brillaban con una certeza inocente. Mientras tanto, Sofía confió en su madre. Creo que también la vi. Ayer, mientras hacía mi tarea, olí rosas, y sentí, no sé, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Miguel, normalmente el callado, sorprendió a todos en la cena al decir, ya no tengo miedo. Creo que ella nos está cuidando. Las palabras de los niños se esparcieron rápidamente entre parientes, vecinos y compañeros de escuela. Pronto, los susurros recorrieron el pueblo, los González han visto algo, algo sagrado. No todos creyeron, por supuesto. Algunos lo descartaron como exageración, coincidencia o desesperación que coloreaba su percepción. Pero otros, especialmente aquellos que también habían sentido extraños impulsos, sueños o el aroma de rosas, comenzaron a preguntarse. A mitad de semana, el teléfono del padre Antonio comenzó a sonar con llamadas de feligreses. Padre, tuve el mismo sueño. Padre, anoche olí rosas en mi cocina. Padre, ¿es posible? El sacerdote, cauteloso pero conmovido, aconsejaba a todos lo mismo, oren, manténganse cerca de Cristo. Y si María está realmente entre nosotros, los frutos lo revelarán. Para los González, los frutos eran innegables. Cada día traía nuevas provisiones, nuevas bondades. María ya no se preocupaba por la próxima comida. Juan se preparaba para comenzar su nuevo trabajo, con su caja de herramientas ya llena. Los niños regresaron a la escuela con todo lo que necesitaban, con la cabeza en alto. Y quizás lo más poderoso de todo, el pueblo mismo comenzó a cambiar. Vecinos que no habían hablado en años se ofrecían ayuda mutuamente. Familias distanciadas comenzaron a aparecer de nuevo en la iglesia. Los actos de generosidad se multiplicaban como chispas de una sola llama. Era como si la gracia que había entrado en el hogar de los González se negara a permanecer confinada. Se derramó en la calle Olivo, luego en los bancos de la iglesia, y luego por todo el pueblo. Y por primera vez en décadas, Santa Rosa vibraba con una sensación de expectativa. Algo estaba sucediendo. Algo que nadie podía explicar del todo, pero que nadie podía negar. Era temprano en la mañana del domingo, 16 de agosto, cuando la familia González fue despertada por algo extraordinario.
Al principio, María pensó que era un sueño. La fragancia de rosas era tan fuerte que parecía filtrarse por las mismísimas paredes. Pero entonces Juan se movió a su lado, olió el aire y susurró, ¿hueles eso? Momentos después, el aroma se extendió por cada rincón de la casa, dulce e inconfundible. Los niños entraron corriendo a la sala, con los ojos muy abiertos. Mamá, susurró Sofía, es ella. Está aquí otra vez. Se reunieron en la sala, justo como lo habían hecho 3 noches antes. Y una vez más, el aire cambió. La luz comenzó suavemente, casi como el amanecer presionando a través de las cortinas. Luego se volvió brillante y dorada, llenando la habitación con un calor que calmaba cada miedo en sus corazones. Y entonces ella estaba allí. María, la Virgen, apareció ante ellos nuevamente, radiante en blanco con su manto azul. Su rostro brillaba con la misma ternura que los había desarmado antes. Pero esta vez no permaneció distante. Se acercó más, sus pasos tan silenciosos como un suspiro, hasta que estuvo entre ellos como una madre entre sus hijos. Mis queridos hijos, dijo, su voz como música. Han soportado pruebas con fe. Han puesto el amor antes que el orgullo. Por esto son bendecidos. Colocó su mano suavemente sobre el hombro de Juan. Él tembló como si una corriente eléctrica recorriera sus venas. Juan, dijo, construirás de nuevo. No solo para tu familia, sino para otros. A través de tu oficio, devolverás la dignidad a aquellos que la han perdido. Un día, enseñarás a los jóvenes y a los quebrantados, dándoles esperanza a través del trabajo de sus manos. Las lágrimas nublaron la visión de Juan. Susurró, no merezco esto. María sonrió, su mirada firme. La gracia nunca se merece. Se otorga. Luego se volvió hacia María, quien ya estaba de rodillas, con lágrimas corriendo por su rostro. María, tu valentía como madre ha llevado a tu familia a través del valle de la desesperación. Tu fe se convertirá en una luz para otras mujeres. Reunirás a familias necesitadas, las ayudarás a levantarse de su sufrimiento y les recordarás que nadie es abandonado por Dios. Serás madre no solo de tus hijos, sino de muchos. María sollozó abiertamente, sacudiendo la cabeza. ¿Cómo podría hacer eso? No tengo nada, dijo María. Lo tienes todo, respondió María, la Virgen, suavemente. Tienes amor, y el amor, cuando se ofrece libremente, se multiplica. Luego, inclinándose, tocó las cabezas de los 3 niños. Sofía dio un leve jadeo. Miguel miró con asombro. Y la pequeña Isabel soltó una risita, como si el sol la hubiera cosquilleado. Sofía, dijo María, tu corazón por los demás te llevará a caminar junto a los que sufren. Crecerás para ser una mujer que da fuerza a los débiles. Miguel, algún día aliviarás el sufrimiento de muchos con manos sanadoras. La compasión nacida en el hambre guiará tu camino. E Isabel, mi pequeña, tu alegría recordará a todos los que te encuentren que el amor de Dios está cerca, incluso en las horas más oscuras. Los niños miraron con los ojos muy abiertos, sin entender del todo, pero sintiendo el peso de sus palabras. Finalmente, la mirada de María los abarcó a todos. Lo que han recibido, no lo guarden para ustedes mismos. Compártanlo. Cuenten su historia. Dejen que otros sepan que el cielo no está lejos, que el amor de Dios está vivo. Esta casa será un testimonio, y sus vidas un testigo. Muchos encontrarán esperanza por causa de ustedes. Sus palabras los envolvieron como fuego y luz. Por un largo momento, nadie habló. El único sonido fue Isabel susurrando, no te vayas. Sus pequeños dedos se extendían hacia el manto brillante. María se inclinó y besó la frente de la niña. Luego se enderezó, levantando las manos en bendición. Siempre estaré cerca. Cuando duden, recuerden las rosas. Cuando desesperen, recuerden esta noche. Lentamente, la luz comenzó a desvanecerse.
El resplandor se retiró, dejando la sala común una vez más. Pero ya no se sentía común. La fragancia de rosas persistió, adherida al aire mucho después de que la visión se desvaneciera. Los González permanecieron arrodillados en silencio, con los corazones abrumados, las lágrimas fluyendo libremente. Juan finalmente rompió la quietud. Ella nos dio una misión. María apretó su mano, su voz temblorosa pero firme. Entonces la cumpliremos. Cueste lo que cueste, lo haremos. Y en ese momento, la familia entendió. Lo que había comenzado como supervivencia ahora era un llamado. Ya no eran solo una familia rescatada del hambre. Se habían convertido en testigos, elegidos para llevar un mensaje de esperanza mucho más allá de Santa Rosa. 5 años después, la pequeña casa en la calle Olivo no se parecía en nada al lugar que alguna vez fue. El revestimiento había sido reparado, el patio recortado cuidadosamente, y las risas a menudo se derramaban por las ventanas abiertas. Lo que alguna vez fue un lugar de hambre y desesperación se había convertido en un faro en Santa Rosa y mucho más allá. Juan González estaba en el patio trasero donde su antiguo taller se había reducido a cenizas. En su lugar ahora se alzaba una gran estructura de madera llena de actividad. Ya no era solo su taller. Era un centro de capacitación. Jóvenes, algunos que habían abandonado la secundaria, otros que habían luchado contra la adicción o el desempleo, se reunían cada semana para aprender el oficio de la carpintería. Bajo la guía de Juan, restauraban muebles antiguos, construían gabinetes e incluso fabricaban bancas para iglesias en pueblos cercanos. Este lugar me devolvió la vida, admitió un joven aprendiz a un reportero local. El señor González no solo me enseñó a usar una sierra. Me enseñó que aún valgo algo. El centro, llamado Taller Manos de Esperanza, se había convertido en un modelo de capacitación vocacional en todo el norte de México. Dentro de la casa, María estaba igual de ocupada. Tras las apariciones, había jurado vivir el llamado que María, la Virgen, le había dado. Comenzó de a poco, recibiendo a familias vecinas en su sala, compartiendo comidas, escuchando sus luchas. Pero el trabajo creció rápidamente. Llegaron donaciones, los voluntarios se sumaron, y pronto nació una organización sin fines de lucro oficial, Esperanza para Familias. Lo que comenzó con unas pocas bolsas de comestibles ahora atendía a cientos de familias en Chihuahua cada año. Proveían comida, asesoramiento, tutorías para niños y grupos de apoyo para padres en dificultades. María era invitada a menudo a conferencias, tanto católicas como interreligiosas, para hablar sobre resiliencia, fe y el poder de la comunidad. Siempre comenzaba sus charlas de la misma manera. Hace 5 años, era una madre con nada más que desesperación en mis alacenas. Hoy estoy aquí para decirles que Dios nunca abandona a sus hijos. Los niños González habían crecido, cada uno siguiendo el camino que María había predicho. Sofía, ahora de 17 años, había elegido estudiar trabajo social. Quiero ayudar a las familias como nos ayudaron a nosotros, le dijo a su consejera escolar. Cada verano se ofrecía como voluntaria en la organización de su madre, guiando a niños más pequeños que enfrentaban la misma vergüenza que ella alguna vez ocultó tras excusas. Miguel, de 15 años, cargaba libros de biología y anatomía a todas partes. Su sueño era la medicina. Quiero ser doctor, decía simplemente. Para que nadie se sienta indefenso cuando su cuerpo duele. Su compasión, nacida en aquellos días de hambre, lo estaba moldeando como sanador. Y la pequeña Isabel, ya no tan pequeña, tenía 9 años, llena de energía y alegría. Los maestros comentaban a menudo sobre su radiante bondad, la forma en que consolaba a los niños que se sentían excluidos. Más de una vez, sorprendió a sus padres con palabras infantiles pero profundas: mamá, la señora aún viene a veces. No donde la puedas ver, pero la siento cerca. El pueblo de Santa Rosa también había cambiado. La iglesia de San José se desbordaba los domingos. Los actos de caridad se multiplicaban entre los vecinos.
Los extraños que pasaban por el pueblo a veces comentaban, hay algo diferente aquí. La gente realmente se preocupa por los demás. La historia de los González se había extendido lejos. Aparecieron artículos en periódicos diocesanos, luego en revistas nacionales. Se filmaron documentales. Los peregrinos comenzaron a llegar silenciosamente, queriendo ver la pequeña casa donde las rosas habían llenado el aire, donde el cielo se había inclinado para tocar a una familia mexicana común. Algunos venían por curiosidad, otros por desesperación, buscando sanación o guía. Muchos se iban afirmando haber sentido una paz que no podían explicar, y más de unas pocas conversiones ocurrieron en la humilde parroquia de San José. El padre Antonio, ahora mayor y más lento, había documentado cuidadosamente todo, las apariciones, los milagros de provisión, la transformación de la familia y el pueblo. Su expediente fue enviado a la diócesis, donde comenzó una investigación. La iglesia avanzaba con cautela, pero las pruebas eran convincentes, testimonios consistentes, frutos generalizados, vidas permanentemente cambiadas. Una noche, de pie en su sala, María y Juan miraron las fotografías que cubrían las paredes, estudiantes sonrientes del taller, familias ayudadas por Esperanza para Familias, sus propios hijos creciendo altos. «¿Puedes creerlo?», susurró María. Lo que comenzó con 3 días de hambre se convirtió en esto. Juan la abrazó, sacudiendo la cabeza con asombro. Pensamos que estábamos abandonados, pero estábamos siendo preparados. Y quizás ese fue el verdadero milagro. Que en un pequeño pueblo de Chihuahua, una familia al borde del colapso no solo había sido rescatada, sino transformada en una fuente de esperanza para miles. La historia de los González, alguna vez susurrada, ahora se contaba en iglesias, escuelas y salas de estar por todo México. Ya no era solo sobre la supervivencia de una familia. Se había convertido en un testimonio, una prueba viva de que incluso en las noches más oscuras, el cielo aún irrumpe. Y la fragancia de rosas. A veces, en las noches tranquilas, los vecinos juraban olerla flotando por la calle Olivo, llevada por el viento. Y así, el viaje de los González nos recuerda algo eterno. Que los milagros no están encerrados en historias antiguas, sino que aún se desarrollan hoy en pueblos tranquilos, en hogares comunes, y en las vidas de aquellos que se atreven a mantener la fe cuando todo lo demás se pierde. Si esta historia tocó tu corazón, que te recuerde que la esperanza nunca está lejos y que el amor de Dios siempre está más cerca de lo que pensamos.